El énfasis del por qué este mensaje, que es exactamente las cosas que a mí me sorprende, que analizando la realidad cruda de lo que dicen las escrituras con respecto al mensaje del Evangelio, es que Él hace 2000 años vino para enfrentar un ambiente y una atmósfera profundamente religiosa, pero mal encaminada. ¿Por qué mal encaminada? Porque todo aquello que nosotros hacemos por nosotros mismos, por nuestra cuenta, a nuestra manera, y como nosotros creemos que deben de ser las cosas espirituales de Dios, es un fallo rotundo y completo ante los ojos de Dios. Porque realmente la razón del por cual vino el Hijo de Dios a este mundo es tan simple y sencillamente para revelarnos directamente, darnos un conocimiento de Dios. Eso es lo que verdaderamente Él representa la deidad de Dios. ¿Y qué es la deidad de Dios? Es la revelación de Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una obra de Dios cuando nosotros creemos a su palabra. Pero el punto esencial del mensaje consiste en esto. Nosotros somos seres tripartitos, somos cuerpo, estamos en un mundo físico, somos alma y nuestras almas están ligadas a un cuerpo de carne. Y verdaderamente, donde nosotros requerimos nacer por el Espíritu de Dios, es en nuestro espíritu. Porque en nuestro espíritu es que morimos y nos separamos de Dios por causa de el mundo de tinieblas en el cual caímos. Porque este mundo está o ha existido reinos y sobre reinos. Muchos se levantaron y muchos cayeron. Pero no ha dejado de ser reino de tinieblas, porque ha sido la preponderancia del hombre y su soberanía y su poder para regir y gobernar sobre el hombre, de la cual este misterio de las obras del reino de los hombres ha estado basado no en el reino de la luz, sino en el reino de las tinieblas. Así que cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, nos convertimos a Dios. Cuando nos entregamos, completamente reconociendo que estábamos o estamos perdidos. Sin Dios, ajeno de este mundo, sin sus pactos y sin sus promesas. Verdaderamente, a través del Señor Jesucristo, es que viene todo lo que Dios nos ha prometido, porque la promesa vino hace 2000 años y pocos la recibieron. De ahí es donde nació la iglesia y de ahí es donde vino el Espíritu del Señor a morar en el corazón de los creyentes, y al haber nacido la iglesia, que viene siendo, que nació una era, terminó una era anterior en el cual estaba basado la palabra de Dios en sus mandamientos, para obedecer su ley,
perfecta, pero luego, al nosotros recibir al Señor por su gracia y por la fe que ponemos en Él, entonces viene la revelación del reino de los cielos. Entonces es un asunto de sometimiento, de obediencia y de reconocer que somos pecadores. Esta condición nos hace no vivir en bendición, sino en maldición, porque todo aquel que peca defrauda su alma, y todo aquel que practica el pecado se degenera. Entonces, el punto del por qué hacer énfasis a la necesidad de entender la palabra de Dios es porque nacimos por el Espíritu que viene a morar en nuestro espíritu que estaba dormido. Estábamos en la inconsciencia de Dios. Pero cuando el Espíritu del Señor llega a lo más profundo de nuestro ser, entonces Él viene a entronarse como Señor y como Salvador y como guía y maestro de nuestras almas. De ahí es donde viene el pastoreo de Cristo a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede? Un nuevo nacimiento. Nacemos por el Espíritu de Dios y es nuestro espíritu que despertó, fue fecundado, en otras palabras. Es una fecundación de vida. Entonces, toda fecundación entonces requiere de un nuevo nacimiento. Entonces, cuando hay esa fecundación de vida de parte del Señor, entonces se proliferan, así como el nacimiento de un niño desde el punto de vista físico, que las células se van multiplicando, se hace el cigoto y después viene la formación a través del crecimiento y el desarrollo de la criatura. Entonces así mismo sucede con nosotros. Este nacimiento espiritual es lo que nos hace descubrir que somos hijos de Dios. Que esta potestad de ser hijo de Dios viene de arriba, viene de parte de Dios, no de parte de nosotros. Esto es un asunto que va más allá de nuestras expectativas de querer pretender ser religiosos y querer estar agradando a Dios a nuestro parecer, a nuestra manera. No es así. Realmente, una vez que nace el Espíritu de Dios en nosotros, Él va a hacer su obra. Él ha estado haciendo su obra y Él culminará su obra. O sea, en otras palabras, es una obra de la cual quiero hacer énfasis. ¿De qué? Es una obra de regeneración de nuestras almas. La palabra regeneración me asombró escudriñando las Escrituras. Observé que fueron dichas solamente 2 veces. Una por nuestro Señor Jesucristo y la otra por el apóstol Pablo, del cual me gustaría hacer énfasis a lo que el Señor dijo con respecto a esta palabra. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me seguisteis, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casas o hermanos o hermanas o padre o madre, hijos o alquerías por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros.
Y aquí, en una carta que escribió el apóstol Pablo a un consiervo suyo llamado Tito, en el capítulo 3, voy a leer el 4 y el 5. Es más, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios, nuestro Salvador, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, habiendo sido declarados justos por su gracia, fuésemos hechos en esperanza herederos de la vida eterna. Es más, miren, fiel es la palabra, y quiero que tú insistas con firmeza para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Ok, el punto es este. Vemos que la palabra, esto fue lo que me llegó a impresionar, reconocer qué importante es aprender solamente lo que es entender una palabra. Y que esa misma palabra de por sí sola se explica. Sin el Espíritu de Dios, todo hombre viviendo en este mundo de tinieblas está expuesto a vivir practicando el pecado. ¿Qué es el pecado? Es realmente una vida que vive el alma para su carne, para sus deseos, para sus propósitos terrenales. Y evidentemente, si vivimos como simples mortales, pues no tiene razón realmente el propósito por el cual hemos sido creados de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasamos por un proceso de degeneración. Degenerarnos es caer y caer y caer y caer en prácticas nocivas y dañosas que destruyen nuestras almas. De ahí es donde la degeneración de lo que dicen las Escrituras, de un mundo en el cual si vivimos en tinieblas nos corromperemos más y más, y ahí es donde el hombre completamente pierde la cabeza, su conciencia de Dios, y la apatía y la rebelión, la desobediencia y la dureza del corazón. De ahí es donde viene pues que lo que es corrupto es natural, cualquier cosa que ya no sirve es desechado, es tirado. De ahí es donde las Escrituras hablan del fuego, de que todo es pasado por fuego y quemado. Así que el punto es que cuando nacemos por el Espíritu de Dios, pasamos por un proceso de regeneración, que viene siendo lo contrario, lo opuesto. Somos procesados por el Espíritu de Dios para que Él mismo pueda estar haciendo su obra, de formar en nosotros el carácter del Señor, de Cristo, el temperamento
que debemos de tener por el Espíritu Santo y la personalidad que quiere nuestro Padre Celestial que tengamos, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y esa es la obra del por qué vino el Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo haciendo la obra y concluirá hasta que lleguemos a una preparación de estar en una completa madurez espiritual. Desde el punto de vista de la obra que el Señor vino a hacer en nuestro espíritu. O sea que nuestra alma pasa por un proceso en el cual nosotros debemos de ser tratados, disciplinados, transformados, porque de tal manera es que nosotros podamos aprender a conocer sus caminos, sus mandamientos, sus leyes, su reino. Entonces, a pesar de que hay un mundo que se está degenerando más y más, por debajo, en el mundo espiritual, la gracia del Señor Jesucristo está manifestándose y obrando abundantemente para la necesaria regeneración, en el cual todos somos parte de Él, para que descubramos que ese es el gran propósito por el cual todas las cosas llegarán a una conclusión. Así que aprendamos a vivir como hijos de Dios, a amar al Señor, porque para eso vino Él en carne, para darnos el ejemplo de cómo amamos o cómo debemos adorar a nuestro Padre Celestial. Es una consagración y gloria a Dios que se trata de amor. Nuestra relación es de amor, es de su gracia para con nosotros, inmerecida. Entonces, ya que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, aprovechemos aprender a caminar con Él. Definitivamente todo se procederá como una metamorfosis. Es precioso la tipología, la simbología espiritual de lo que representa la metamorfosis de la mariposa. Primero, que es un gusanito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Come y come y come y come. Y después se convierte en una oruga. Y ahí permanece ¿cómo? Encapsulada, ¿verdad? Y después viene su gloria, su gloriosa transformación. Entonces, pues hay en mí esta gran carga en mi corazón de compartirles esta palabra. Esta es la razón por la cual debemos de amar su nombre, amar su palabra, darnos cuenta que a través de su Espíritu Santo, luz y más luz para los que le aman y para los que le sirven en amor. Amén. Entonces, manos a la obra y extendámonos hacia adelante y caminemos por los méritos de su gracia. Porque no es de nosotros los méritos. No hay algún mérito por el cual, sino humillarnos, arrepentirnos. El mismo Señor vino a darnos el ejemplo de humillación para que sigamos sus pisadas. Así que extendámonos hacia adelante como el Señor quiere que caminemos con Él. Dios les bendiga y el Señor sea con ustedes. Amén. Hasta luego. Bye.